cuotas de los colegios, hoy hablábamos de los datos vinculados con el conocimiento educativo y la brecha que hay entre los chicos que tienen acceso a las escuelas privadas y que tienen además un contexto socioeconómico y familiar más favorable que los chicos que bueno, están en una situación más postergada, pero las cuotas de los colegios realmente se han vuelto impagables. Hay una enorme dispersión, pero vamos a hablar de los promedios que se pagan hoy en una escuela privada para una familia que tiene 2 o 3 chicos, en el nivel inicial, desde el jardín de infantes, primaria o secundaria. Es realmente, bueno, una escalera en la que no sabes dónde termina. Estamos con Martín Zurita, que es secretario ejecutivo de AIPEBA. Gracias, Martín, por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, no sé si me animo a preguntarle después por la parte económica, ¿no? Porque hoy la verdad que no sé, es muy difícil para una familia, sobre todo si una familia tiene que alquilar, pienso yo, y tiene que además pagar las cuotas de los colegios, corramos la prepaga y todo el resto de lo que es hoy la clase media. Claro. Es, bueno, realmente imposible. Y paralelamente también está el tema, bueno, de la calidad educativa. No sé por dónde quiere empezar usted, Martín. Sí, en realidad es complicado para las familias en el contexto socioeconómico que estamos atravesando. Los aumentos que se dan en las escuelas, el año pasado, por ejemplo, hubo 7 aumentos de cuotas, realmente complican el día a día como, bueno, el resto de las actividades. Entonces nos encontramos nosotros como colegios con la problemática, un espejo de lo que ocurre en la sociedad, donde, bueno, como caja de resonancia que es la escuela, las familias se acercan a comentarnos sus problemas, muchas veces tienen que recurrir a comprar uniformes usados, libros usados, o a restringir actividades de inglés u otras actividades que los chicos tienen a contraturno para priorizar el tema de seguir en la escuela, porque es una decisión muy importante el tema de no cambiar a su hijo de escuela. Bueno, eso que apuntás, Martín, es clave. Primero, tengo entendido que aumentó la morosidad, que llega hasta el 25%, que son números, digamos, tomando referencia a 2019, 10 puntos arriba. Y por otro lado, esto del fenómeno del cambio a escuelas más económicas, quizá parroquiales o con subsidios, o incluso directamente a la educación de gestión pública. Sí, exactamente, se dan los dos fenómenos. Claro. Hay de cada 4 familias, hay una familia que tiene mora con el pago en término de la escuela. El 25%. El 25% es un dato muy, muy importante. Y por otro lado, sobre todo en el nivel inicial, nosotros vimos una pérdida de matrícula entre un 15 y un 17% que se viene sosteniendo luego de finalizado el año y medio sin clases presenciales. En los otros niveles tal vez hay un corrimiento de escuelas de cuota mayor a cuota menor, pero sí, eso lo estamos viendo, ¿no? O sea, el proceso de pérdida de matrícula existe en la escuela privada. Y me imagino que es una dificultad extra para el colegio para sostenerse, porque históricamente el gasto, digamos, en sueldos y gastos fijos era el 75% de los ingresos y hoy llega hasta el 90%. Sí, totalmente. La escuela recibe eso, la escuela tiene que estar permanentemente reinvirtiendo y hay, obviamente, que no solamente el 80% del componente de una cuota de un colegio privado es el costo laboral. La educación, el salario. Es un gran problema porque estamos hablando de, bueno, lo mismo a la inversión educativa global, hablo de la estatal, de los gobiernos, ¿no? Donde si todo el gasto se va en salarios, ¿qué queda para, no sé, la mejora en la calidad educativa, en la infraestructura edilicia, en los elementos que le permitan a los chicos tener una mejor educación? ¿Usted se anima, Martín, a decirnos, sé que el rango es muy disperso, pero un promedio hoy, o más que un promedio, porque el promedio a veces no refleja mucho la realidad, desde, bueno, los más bajos hasta los más altos, ¿cuánto está hoy pagar la educación privada? En la Argentina hay 14.000 escuelas privadas. De esas 14.000 escuelas privadas, el 70% recibe algún aporte del Estado y un 30% no, tiene liberadas las cuotas. Y de ese 70% hay una grilla de topes que según el aporte estatal que recibe, o sea, si recibe el 100% de aporte, por ejemplo, la cuota puede estar en 12.000 pesos.
y si recibe un 40% puede estar en 30.000, 40.000, 50.000 pesos. Y después, bueno, esas son las escuelas que reciben aporte estatal, pero están las escuelas que no reciben aporte estatal y que pueden, bueno, cobrar libremente, y por supuesto que hay mucha heterogeneidad. Por ejemplo, tire algunos números. Y hay escuelas que no subvencionadas que cobran 80.000 pesos en adelante. Sí, ¿no? hasta Como 200.000, mínimo, exactamente. más de 200.000. Por supuesto, es una minoría las que cobra 200.000 y demás. La mayoría de las los escuelas... bilingües, claro, doble escolaridad, claro. Y hay que tener en cuenta que también las escuelas estamos atravesando un proceso económico difícil, porque los aumentos que, por ejemplo, las escuelas con aporte estatal, con esto de los precios justos que incorporaron a los aranceles de la enseñanza privada, algo realmente insólito, porque en el mes de febrero no se sabía cuál iba a ser el cierre de paritarias, y además es una actividad que es exclusiva de cada jurisdicción, no de nación. Entonces nos pusieron en precios justos sin saber las paritarias, y en realidad esto no fue bueno para el sector, porque a poco tiempo de los precios justos ya hubo un aumento que superó esa previsión de los topes a las escuelas con aporte estatal, y la problemática que hoy tenemos es que hay un atraso no solamente de este año, sino que se viene arrastrando hace 4 o 5 años en el tema de la cuota, y eso redunda en la falta de posibilidades de reinversión en los proyectos educativos de la escuela. ¿Y hay riesgo de cierres? Digo, siempre hay casos aislados, pero digo, de que esto sea una suerte de efecto dominó y haya cierres de escuela, porque uno piensa, no debe haber peor cosa para una comunidad educativa que tener que cerrar un colegio, ¿no? Por el impacto que tienen las familias, en los chicos. Bueno, después del año y medio de cierre de escuelas, en la provincia de Buenos Aires cerraron 80 escuelas, en su mayoría jardines de infantes y jardines maternales, y más de 200 jardines en el resto del país, y muchas escuelas que no cerraron quedaron resentidas económicamente. Por eso es importante esto de los aranceles, porque no es algo agradable. Si fuese por cualquier propietario de escuela no aumentaría ni siquiera un 1%, claro. Pero esto es una relación directa, que el Estado es quien fija las paritarias y los sueldos de los docentes, y eso obviamente se traslada a la cuota. Así que hay muchas escuelas que hoy tienen impedimentos o imposibilidades de pagar el Instituto de Previsión Social u otras obligaciones para priorizar los sueldos. Así que hay escuelas que están en riesgo. Claro, el problema, a ver, que subyace es la inflación, Martín, porque mientras usted dice, bueno, para las escuelas, si no pueden subir más las cuotas, pagar las paritarias, se les hace difícil, y yo pienso en las familias que por un lado dice, bueno, paren, no puedo pagar más cuota, ¿cómo van a aumentar si a lo mejor hay familias? Porque la verdad, la clase media es un enorme esfuerzo para mandar a sus hijos a los mejores colegios, y estamos hablando de cuotas promedios de 100.000 pesos. Estamos hablando de la clase media histórica argentina, una clase media un poquito más acomodada, ¿no es cierto? Que a lo mejor, qué sé yo, son 2 profesionales en la familia que tienen 2 o 3 chicos, entonces ya tienen un gasto promedio por hijo de más o menos 100.000 pesos solo de cuota, ni hablemos todo lo que implica después mandar a ese chico al colegio en materia de qué sé yo, de ropa, de útiles, etcétera. Ahora, usted le dice, no, bueno, habría que subir las cuotas para poder contener la paritaria. Y al mismo tiempo pienso en los docentes que deben decir, con la inflación que hay, mi sueldo realmente no alcanza, estamos bajo la línea de pobreza. Entonces, la verdad que el descalabro inflacionario hace que se ocasione esto que usted dice, ¿no? Y ni hablemos del correlato en materia de aprendizaje, que está muy mal y muy deteriorado. Entonces, la verdad que es un tironeo que no conforma a nadie. Es la manta corta. No conforma a nadie. Es así, se ve claramente. De hecho, todo el tiempo estamos recibiendo a las familias con la realidad que viven, y la crisis socioeconómica se traslada directamente a esta situación, donde recién hablábamos de la morosidad, bueno, hablábamos de las problemáticas de la matrícula, y la escuela privada es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Seguro. Martín, gracias. No, Martín favor, Zurita es el secretario ejecutivo de AIEP. AIEPBA. Qué sigla difícil, porque ¿no? es provincia de Buenos Aires el final. Porque yo había dicho AIPEBA, lo dije mal. De la provincia de Buenos Aires. Claro. Creada en 1956, agrupamos a 2.300 escuelas de la provincia y formamos parte de la Junta Nacional de Enseñanza Privada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido.